Camaradas, a veces es importante recordar a las figuras que construyeron con su esfuerzo, pues la historia de las dinastías, ¿no? El caso de Poncho Sosa con su queridísima UDG y ahora dirigiendo a la UDG y en perspectiva de liguilla, picando piedra en la Liga de Expansión, Poncho, y bueno, pues yendo y viniendo de la Primera División a la Liga de Expansión. Son muy pocos los espacios, pero también es muy poca la confianza para los técnicos mexicanos. Hay como una distorsión, como que los directivos a veces no alcanzan a dimensionar exactamente qué es lo que debe tener un técnico, y yo creo que las oportunidades para los extranjeros son ilimitadas, y para ustedes los nacionales, que tendrían que ser prioridad, son a cuentagotas. ¿Cómo va la vida, Poncho? Bien, Javier, con gusto de estar aquí contigo platicando de lo que nos gusta el fútbol. La verdad es que sí tiene razón, de alguna manera nosotros tenemos que picar piedra muchas veces día y noche para algo y no se nos brindan las oportunidades que se les brindan a otros entrenadores que con nada o con muy poco reciben oportunidades que exceptuando, es decir, no me pongo yo en esa situación, mal haría, pero hay muchos entrenadores mexicanos con mucha capacidad. Realmente, ojalá que se le diera confianza al entrenador mexicano, que no tengo ninguna duda que lo harían mucho mejor que entrenadores que vienen de fuera. Muchas veces entiendo yo que de repente pueden creer que el entrenador mexicano es caro y resulta que más caro les sale cuando traen entrenadores extranjeros y que los tienen que quitar, los indemnizan y terminan poniendo entrenadores mexicanos, muchas veces ya en circunstancias difíciles, adversas, comprometidas, y que te dan ese tipo de oportunidades donde pues se complica justamente ya el entorno, ¿no? Me ha sucedido en varias ocasiones temas así y bueno, es cuestión de seguir creyendo en nuestro trabajo nosotros y que por méritos propios consigamos esas oportunidades. ¿Y a qué crees que se deba? Bueno, ahorita mencionaste algo que me llamó la atención, que de pronto los técnicos mexicanos resultarían, entre comillas, caros, pero ¿por qué tendrían que cobrar menos que los extranjeros? ¿No será que creen los directivos que de fuera, por cierto malinchismo, pues hay como una evolución distinta de la táctica? Y también quizá que los técnicos mexicanos en general, porque hay excepciones, han dejado de prepararse, han dejado de buscar otros horizontes, porque de pronto dicen, algunos dicen, es que fui a ver al Manchester City y me recibió Guardiola, pero pues un par de horas y un apretón de manos en el Bernabéu Sí, sí, sí. con los técnicos europeos, pues eso no significa nada, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Crees que en general hay un malinchismo, hay un desprecio por el talento de ustedes? Sí lo hay, definitivamente. Lógicamente, si les preguntas directamente a los involucrados, te van a decir que no, pero también tiene razón. Nosotros, de alguna manera, muchas veces no nos hemos preocupado por salir, por irnos a preparar a otros lados. Hay distintas maneras de hacerlo. Ahora con el tema de la tecnología, pues tienes una gran ventaja. O sea, si tú quieres verdaderamente aprender, crecer, lo ideal es hacerlo y saltando el charco o yéndote para Sudamérica o incluso aquí mismo lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. El tema es aprender de la gente capaz, aprender de la gente que realmente te puede aportar cosas importantes. Pero es cierto, también nos falta irnos a preparar. No solo el hecho de que vayas y te tomes la foto con Ancelotti o con Guardiola, a ver, hay muchas cosas más allá de ese simple hecho. Eso es bluff, finalmente. Yo puedo ir y tomarme una foto con Guardiola o con Ancelotti o con Xavi o con quien tú quieras y tirarlas a las redes y miren, me estoy preparando. El tema no es por ahí. Hay muchos cursos, hay mucha tecnología, incluso cursos que se toman, que se dan ya, se ofrecen aquí en México y realmente si tú quieres prepararte, buscas la manera, ¿no?
y si buscas otras cosas, buscas el bluff, buscas el aparecer en la foto con este tipo de entrenadores, pues es algo completamente diferente, pero yo estoy de acuerdo contigo. De repente nos falta irnos a preparar, no necesitas tomarte fotos en ese sentido, vas y aprendes y regresas y aplica lo que aprendiste y listo. Oye, Poncho, a ver, Carlos Milok decía, ¿no? De aquel América, en paz descanse, decía, yo ese equipo lo dirijo hasta por teléfono, ¿no? Y volvemos al mismo tema, el círculo vicioso. Eh, ¿Cuántos planteles realmente has tenido de primer nivel? Yo creo que pocos, honestamente, o ninguno. Y entonces, justo se trata de que el técnico optimice los recursos, ¿no? Pero uno depende del talento del jugador, la pizarra es marginal. Hoy, por ejemplo, hay un reconocimiento para el Arcamón, sea de donde sea, porque al Puebla Sí. le quitan y le ponen, le quitan más que le ponen y el equipo ahí está compitiendo. Yo quisiera que un día le dieran la oportunidad a Poncho Sosa. Ojalá que algún día regresen los Leones de la UDG, son legendarios, pero que algún día alguien diga, Poncho Sosa, primera división, con un plantel que no sea para salvarlo o para flotar. Completamente de acuerdo. Mira, yo reconozco el trabajo que ha hecho el Arcamón y entrenadores de ese tipo son bienvenidos, por supuesto. Un tipo que ha aportado al fútbol mexicano mucha frescura, un tipo que además se nota enseguida, más allá de lo que disfrutan los jugadores, la forma de jugar. Ese tipo de entrenadores son bienvenidos, ¿no? A ver, yo siempre lo he dicho, si tú tienes limones, hay que hacer limonadas. Si los ingredientes que tú tienes para hacer un pastel de chocolate y quieres hacer un pastel de zanahoria, pues como que no te cuadra. Entonces, sí nos ha tocado planteles en condiciones completamente diferentes. Es decir, cuando nosotros hicimos un proyecto, cuando estuve acá en UDG, que lo ascendimos, y luego nos tocó igual en Necaxa, y luego nos tocó justamente en San Luis, a través del trabajo justamente, que es el que nos ha permitido la continuidad a nosotros, ir fortaleciendo esos proyectos, pues es como nosotros vamos ofreciendo justamente esos resultados. No nos ha tocado un plantel que invierte normalmente las cantidades que invierte Tigre, Monterrey, Cruz Azul, América, es decir, el perfil medio que hemos nosotros tenido la oportunidad de dirigir, pues es un perfil medio bajo. Normalmente los equipos, la prioridad es salvarse y en esas condiciones pues es completamente distinto. Ojalá que algún día realmente nos pusieran a nosotros a valorar, a entender nuestra verdadera capacidad justamente con planteles de esta naturaleza. Yo no tengo ninguna duda, Javier, de que perfectamente lo podríamos hacer bastante bien si con los planteles que hemos tenido hemos competido de una u otra forma, de acuerdo a presupuesto, de acuerdo a su alcance. No tengo ninguna duda que perfectamente nos daría para hacer un trabajo competitivo justamente en esos equipos. ¿Cuántas veces has ido y venido entre la Liga de Expansión y la Primera División? Mira, yo salí de UDG cuando, bueno, llego a UDG, ascendemos, después descendemos con UDG y ahí hubo una pausa que es cuando llego a Necaxa, es decir, descendimos con UDG y luego regreso a Necaxa, ascendemos con Necaxa, estoy un año en Necaxa y luego descendemos y luego regreso a San Luis en las mismas condiciones, ascendemos y bueno, ya después lo que pasó y de alguna manera la única oportunidad que nosotros hemos recibido, bueno, los de Necaxa, que fue la segunda ocasión directamente que nos contrataron, pero fue la de Ciudad Juárez. Ya, y normalmente cuando logras el objetivo de salvar una franquicia o subirla, pues ahí el dinero es constante y sonante para los dueños, para los dirigentes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por ejemplo, a ver,
donde hubo de alguna manera más problemática en ese sentido fue justamente con UDG, porque tú sabes que ese equipo pues tenía que obtener recursos a través de patrocinios mayormente. Se hizo algo muy, muy complicado, tratar de hacer un plantel competitivo con pocos recursos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, buscar la manera de traer los mejores jugadores que no fueran tan caros, pero que que nos dieran la posibilidad de competir en el torneo de acuerdo a nuestras prioridades y a nuestras necesidades. Y era importantísimo el primer año consolidar la franquicia. El equipo de primera división no se pudo, y posteriormente, bueno, fue Necaxa con una estructura ya más diferentes, con un poco más de recursos, y justo en ese momento en Necaxa es cuando se abre el tema de extranjeros. Entonces pudimos echar mano de diferentes jugadores, además de los que nosotros ya teníamos disponibles con un trabajo previo. Entonces se armó un equipo competitivo, logramos salvar la categoría e incluso llegar a instancias finales, sobre todo el primer torneo que nos elimina América en semifinales. En San Luis prácticamente ya estábamos en las mismas condiciones. El equipo en las primeras jornadas ya había logrado estabilizarse, porque tú sabes que el cambio de ascenso a primera división es complicado, y entendíamos que las primeras 5, 6, 7 jornadas iban a ser de adaptación, iban a ser complicadas, y a partir de ahí, justamente con el trabajo, iba a modificar el tema del equipo, ¿no? Que iba seguramente a ir creciendo, y tan errados no estábamos, ¿no? Entonces se corta ese proyecto, pero sí, encuentras de alguna manera limitantes en unos equipos más que otros económicas, que no te permiten llevar la gente que finalmente deseas. Oye, Poncho, a ver, has lidiado, y esto lo digo en buen sentido, has trabajado pues con muchos jóvenes que de pronto quieren una oportunidad, y luego con jugadores mexicanos a los que ya se Ajá. les pasó el tiempo o no tienen el talento para destacar en la primera división, o que van y vienen, ¿no? De pronto son jugadores Sí. que no se han consolidado en primera división, pero que tienen detalles. Y te lo pregunto a ti porque yo creo que eres de los que de primera mano tiene mayor experiencia en afirmarme lo siguiente. ¿Hay el talento suficiente en el jugador mexicano acorde con la cantidad de oportunidades, de espacios en la primera división? ¿En esta categoría te refieres? Sí. O en general? No, en Mira, yo general. creo En que en general. general hay capacidad. El tema es de confianza, y el tema también que yo creo que comentamos previamente, el tema de nosotros los entrenadores, que luego nos falta buscar diferentes opciones para seguir creciendo, ¿no? En cuanto a formación y demás. Eh, Unos lo hacen más, otros menos. Pasa exactamente lo mismo con el jugador mexicano. Hay jugadores mexicanos que son muy, muy, muy profesionales, y hay otros que tienen un gran talento, pero que en el tema profesional, y me refiero a todo el contexto de lo que tiene que ser profesional, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. De repente todavía faltan algunas cosas por mejorarse, pero sinceramente yo creo que el jugador mexicano tiene la capacidad suficiente como para poder jugar en primera división sin ningún problema. Yo creo que sí he tenido jugadores muy buenos. Acá lo que yo les genero cuando se han presentado esas situaciones es competencia, llámense, sean jugadores mexicanos, sean jugadores extranjeros, sean grandes, sean chicos. A mí lo que me gusta es generar esa competencia, y eso de alguna manera me ha dado buen resultado. Y si yo tuviera que decirte eh, que en general el futbolista mexicano repite alguna carencia, ¿qué me dirías, Poncho? O sea, sin el ánimo de criticar, sino más bien de construir, ¿qué le falta al jugador mexicano en general? Potencia quizá. ¿Qué? Porque uno entiende que son disciplinados, que son resistentes, que tienen técnica. Nos estamos quedando un poco atrás en esa parte competitiva. Vemos a los europeos competir y son atletas y después son futbolistas. ¿Es por ahí? Yo creo que es un todo. Finalmente,
la característica del jugador mexicano es un jugador aguerrido, es un jugador tosudo, es un jugador que es resistente más que veloz. Esas son nuestras características, ¿no? Como mexicanos, son pocos los jugadores mexicanos que son rápidos o que son potentes, o es más resistente, pero sí tiene mucha fuerza mental. Es decir, tú ves a los jugadores que corren y corren y corren y corren y corren, eso no tengo ninguna duda. Después, el tema, por ejemplo, de entendimiento táctico también nos hace falta, y eso es un tema también de los jugadores o de los entrenadores, quiero decir, formativos, ¿no? Tienen que darle más herramientas, mejor lectura, más entendimiento del juego a los jugadores. Es decir, nos ha pasado que llegan jugadores que no entienden el juego, que juegan bien, pero que no entienden el juego. Y es parte también del crecimiento de los jugadores en su etapa formativa. Vemos mucho talento, vemos jugadores que técnicamente son buenos, que son en los duelos individuales, son capaces, son dribladores y demás, pero no entienden el juego, no entienden el juego y muchas veces toman malas decisiones. Es decir, es parte también de lo que nosotros estamos buscando ahora aquí en Fuerzas Básicas también de UDG, el que desde las Fuerzas Básicas les vayan dando no solo aspectos técnicos, físicos, mentales, sino que vayan entendiendo el juego, el sepan por qué hacen las cosas y después, por supuesto, también cómo hacerlas, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí nos llevan mucha ventaja en otros lados, porque finalmente pues, la preparación no solo es ir a entrenar y pegarle 10, 15, 20 veces a la pelota, hacer ejercicios técnicos y demás, o cabeceo, fildeo, o lo que tengas que hacer, sino por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y eso yo creo que sí estamos cortos todavía en cuanto a la formación de estos jugadores. Y no de pronto llegan jugadores con falta de fundamentos en la parte técnica, incluso Poncho, que utilicen bien la Sí, izquierda pero no la derecha, sí, y ves que desbordan y sacan 30 centros y la sí. mitad detrás del arco. Hace falta como que, me decía Enrique Mesa, aquí es jugar en primera división, hay que pegarle con las dos y saber cabecear. Al menos que no se vea tanta limitante. Hay jugadores que de forma natural le pegan bien con la izquierda, le pegan bien con la derecha. Hay jugadores, por ejemplo, que le pegan muy bien con la derecha, pero con la izquierda pues, prácticamente no la usan, no saben golpear, o incluso el tipo de pase que tienen que dar. Hay ocasiones en que el tipo de pase tiene que ir fuerte, hay ocasiones en que el tipo de pase tiene que ir a media velocidad o velocidad lenta, y muchas veces solo pasamos por pasar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que sí se tienen que ir enseñando, ir mejorando y demás, y ahí tengo que resaltar también el trabajo que hacen en las fuerzas básicas. Hay equipos que ya están trabajando mucho mejor, que ya llegan los jugadores mucho mejor preparados, repeticiones, mejoramiento, perfeccionamiento de conceptos ofensivos, defensivos, técnicos, tácticos y demás, pero no son todos. Entonces, los que de alguna manera están sacando ventajas son los equipos como Atlas, como Pachuca, como América, como ese tipo de Santos mismo, equipos que ya tienen una estructura y una infraestructura ya más sólida, más consolidada. Entonces justamente son los jugadores que estamos viendo que van saliendo, pero en cuanto a perfeccionamiento, pues no es solo ir al entrenamiento, presentarte y cumplir los 80, 90 minutos o lo que corresponda en tu microciclo, sino ir mejorando justamente, pero yo resalto con el entendimiento de por qué o para qué haces las cosas y después cómo las haces. Y ahí incluimos temas o conceptos técnicos individuales, colectivos, conceptos defensivos, conceptos ofensivos y todo lo que implica pues ambas fases del juego. Sí, esto que acabas de mencionar, hay una desigualdad que no es sana para la liga,
digamos, para la Liga MX, porque tenemos equipos muy consolidados en estructura, en método, en finanzas, y otros equipos que nada más existen para vender jugadores y para ver por el retrovisor si no les llega el cociente, vender la camiseta, que les entre el dinero en la televisión. Y entonces todo el mundo dice, es que cualquiera le puede ganar a cualquiera, sí, pero no puede ser cualquiera campeón. Y entonces creo que ahí estriban las grandes diferencias. Poncho, en la Liga de Expansión también tenemos así la división entre los muy, muy y los tan, tan. Sí, Javier, sí, sí, todavía hay esa diferencia y lógicamente, bueno, los que están un poco más avanzados en ese sentido, pues son equipos que ya han tenido la experiencia de haber participado en Primera División, llámese Morelia, llámese Atlante, llámese Dorados, UDG, o sea, son equipos que ya tienen esa experiencia. Hay otros que están trabajando bien y hay otros que están en proceso de, pero sí también se nota justamente esa diferencia importante que hay en esta categoría como la hay en Primera División. Tú eras un jugador que reunía ambas condiciones, bueno con la pelota, resistente, líder, no se nos olvida a Poncho Sosa el jugador, y ahora proyectando un poco lo que viene en la Copa del Mundo, hablando de la parte física, Poncho, ¿no te has puesto a pensar qué va a pasar con un grupo donde ya hay jugadores de vacaciones? En este momento ya hay seleccionados que están de vacaciones. No sé si estén en la playa o en Nueva York, no sé si estén comiendo hamburguesas o si alguien les dio un programa. Y luego hay otros que esta semana quedaron libres, luego hay otros que semifinales, final, y luego vienen los partidos en Europa y luego traen otros ciclos, el Chucky y Jiménez, etcétera. Sí. ¿No crees que va a ser un rollo amalgamar los niveles de intensidad? Porque si México hoy tiene un poco extraviado el rumbo futbolístico en el funcionamiento, pues necesitas un equipo que compita en la intensidad, en el ritmo. No vamos a tener ahí un desajuste. Yo sé que no hay cómo hacer otra cosa, pero no va a haber ahí una descompensación y unas diferencias notables. Yo creo que sí, Javier, ojalá que no, pero más allá de lo que pedimos como mexicanos, como aficionados hacia nuestro equipo, yo creo que va a haber un desequilibrio importante, ¿no? Los ritmos de juego son completamente diferentes. Los que están acá en México, los que van a ir terminando sus fases en liguilla y luego los que están en Europa, pues va a llegar, supongo yo, el momento, en ese sentido, supongo yo que ya tienen ellos preestablecido algún plan para ver cómo llegarán justamente igualados, que va a ser muy complicado en el tema de ritmo, justamente para cuando arranque la competencia, pero sí es muy difícil, se desfasan mucho los tiempos, y tú sabes que pues un jugador cuando le das una semana de vacaciones, que supongo yo que tomarán algunos días de vacaciones, luego te cuesta trabajo tomar nuevamente el ritmo y demás, cuesta mucho trabajo. No sé qué haya o qué vayan cómo lo vayan a planificar la gente de selecciones o el entrenador mismo, pero sí es un tema que si no se llega en paridad de circunstancias, se va a notar enseguida. Algunos van a tener un mejor ritmo que otros y finalmente pues se corre el riesgo de que el equipo como tal, como conjunto, pues termine pagándolo. Poncho, tú a la hora de plantear los encuentros con tu cuerpo técnico, ¿qué porcentaje le das a neutralizar las virtudes del rival y a tratar de sacarle jugo a tus características positivas? ¿Es mitad y mitad? ¿Te fijas más en lo tuyo? Bueno, quizá también son circunstancias, porque tú que te has convertido en un paramédico de equipos, pues más bien te han Sí. mandado por el punto, ya un punto se considera muy valioso para ir evaluando Sí. cada partido y salvar la categoría, ¿no? Sí, mira, normalmente lo que nosotros, o sea, al menos en la forma en que trabajamos, nosotros tratamos eh, pon tú si tuviéramos que dar algún porcentaje, el 80% sobre nuestras fortalezas,
tanto ofensivas como defensivas, y dejamos un 20% para referenciar cómo trabaja el rival, cómo hay que neutralizarlo y cómo hay que hacerlo, hay que hacerle daño. Si tú te preocupas demasiado, por ejemplo, por cómo va a jugar el rival, por cómo vas a neutralizar una formación y demás, no sabes si tú preparaste a lo mejor un partido contra determinado equipo para una formación 4-3-3 o línea de 5, por ejemplo, y estuviste trabajando todo tu microciclo, toda tu semana, pensando en unificar, neutralizar esa formación, y de repente te la cambian, ¿qué vas a hacer? Y le pasó a Necaxa el fin de semana pasado. Ellos seguramente, y de acuerdo también a los comentarios de la misma gente de Necaxa, del cuerpo técnico, ellos trataron de prolongarlo más que pudieran el partido, es decir, llevarlo de alguna manera con el empate y esto y aquello, y luego pues si se encontraban algún gol perfecto, y si no, pues que la gente se empezara a desesperar, el equipo rival se empezara a desesperar y que empezaran a presionarlos, y tú sabes cómo pesa ese entorno, ¿no? El estadio universitario. Entonces, no sé en qué minuto fue la expulsión, y te cambia completamente el hecho de que lo que tú habías planificado, te lo cambia una expulsión, o te lo cambia el equipo rival con un cambio de formación. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de eso? Entonces, por eso siempre nos ha gustado más sobre ese 80%, ¿sí? Trabajar nosotros en nuestras fortalezas, en nuestros conceptos que habitualmente les damos, tanto individuales como colectivos, y el resto lo dejamos para que si el equipo rival utiliza una formación o utiliza otra, bueno, pues ya estamos preparados justamente para neutralizarla y para hacerle daño, pero es habitualmente como nosotros así planificamos nuestros micros. ¿A quién le aprendiste más? ¿Quién es tu papá táctico? Yo tuve la oportunidad, la fortuna y por supuesto pues el agradecimiento de que hayan pasado por mi carrera entrenadores muy capaces con diferentes características. Tácticos, por ejemplo, Alfredo Tena. Alfredo tácticamente muy bien. Tuve a Don Nacho. El manejo, por ejemplo, de grupo de Javier Aguirre. Bueno, Don Nacho ni se diga. El Maño Aníbal Ruiz. El Flaco Tena. O sea, fue una combinación. Entonces, hubo entrenadores que me ayudaron para saber cómo no se tenían que hacer las cosas, porque finalmente pues pasó eso, o sea, esa es la realidad. Yo decía, bueno, pues es que yo no quiero hacer esto, o yo sí quiero hacer esto. Entonces, en temas tácticos, por ejemplo, Alfredo muy bien, en manejo de grupo, el mismo Javier, el Flaco Tena, o sea, entrenadores con diferentes características. Entonces, pues lo que yo fui haciendo, digo, por supuesto, de acuerdo a mi personalidad, yo fui tomando cosas de todos ellos, y así es como tú vas llevando tu carrera de entrenador, pero sí tuve la oportunidad de coincidir con todos esos entrenadores que me dejaron un gran legado. Poncho, para terminar, ¿estás optimista con que México pase de la fase de grupos? Sí, no, ¿por qué? Mira, yo, porque soy mexicano, porque quiero que nos vaya bien, tengo confianza. De acuerdo a lo que he visto en los últimos partidos, no hay argumentos. Ahora, hay una cosa importante. Ahorita México no llega como favorito, no llega en buenas condiciones, y eso de alguna manera los puede liberar de presión, y tú sabes que un equipo sin presión es peligroso. Y jugadores de calidad tenemos, definitivamente, para hacer una buena Copa del Mundo. Quitarles presión por las circunstancias que ha vivido México, tampoco es malo, tampoco lo veo malo, porque si nosotros, por ejemplo, viéramos un equipo que está, que es protagonista y que anda bien, y bueno, ya lo pones a la par con
con Polonia o con Argentina, entonces te llevas muchas decepciones. Ahorita, a priori al menos, vemos que pues no es favorito México sobre Argentina, no es favorito México sobre Polonia, es decir, y ahí se pueden llevar uno gratas sorpresas en ese sentido, pero pues ojalá que cambie lo que ha venido haciendo el equipo mexicano en los últimos partidos y que nos dé una grata sorpresa. Poncho, te mando un abrazo, muchísimas gracias y felicidades por esta trayectoria, no tan valorada, pero pues aquí estamos justo para, a través de estos canales de comunicación, pues poder analizar, ¿no? Quienes a veces han tenido más oportunidades de las merecidas. Hay técnicos, Poncho, que han ganado Sí. ligas en México y dices, Dios mío, ¿cómo le hicieron? Y hay otros que realmente no han sido apreciados con toda la dimensión, como es tu caso, y pues adelante, ojalá que regrese algún día a la UDG y que te volvamos a ver en primera división con un proyecto más nutrido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que sí, Javier, y trabajamos todos los días para eso. Gracias y te mando un abrazo. Igualmente, Poncho, muchas gracias.